El olor a ajo y romero de La Terraza Real solía ser mi consuelo del domingo. Durante 40 años, ese restaurante había marcado el ritmo de nuestra familia, desde bautizos hasta aniversarios. Ahora, a mis 68 años, se sentía como el escenario de mi última humillación. Estaba sentada frente a mi hijo Ricardo, de 40 años, y su esposa, Valeria, de 38. El mantel blanco se sentía áspero bajo mis muñecas. Ricardo evitaba mi mirada, estudiando el menú como si contuviera secretos de estado, mientras Valeria revisaba sus notificaciones con el ceño fruncido, su bolso de diseñador, una imitación bastante obvia, para quien supiera de costuras, ocupando una silla extra. La comida aún no llegaba, pero el aire ya estaba indigesto. Mi teléfono vibró suavemente sobre la mesa. Lo encendí. Un recordatorio simple. Cita. Dr. Benavides, abogado. 3:0 p.m. Una sonrisa discreta se dibujó en mi rostro. No de alegría, sino de alivio. Era el primer paso. Había pospuesto esa cita 2 veces, siempre por emergencias familiares, que casualmente implicaban cuidar a mis nietos mientras ellos iban a cenas de gala o viajes de fin de semana. Esta vez no habría cancelación. La cita de las 3:00 p.m. era el ancla de mi nueva vida, aunque ellos aún no lo supieran. Valeria, por supuesto, notó mi sonrisa. Ella notaba cualquier cosa que no girara en torno a ella. «¿Qué tanto sonríes?», espetó, su voz aguda cortando el murmullo de las otras familias. Dejó su teléfono con un golpe seco. «Espero que no sea nada importante. Deberías cancelar esa cita, sea lo que sea. Cancela y ven a limpiar la casa. Está hecha un desastre desde la cena del jueves y mañana vienen los del club de lectura. Es lo mínimo que puedes hacer por vivir de nosotros». La falsedad de esa última frase me golpeó el pecho. Vivir de ellos, cuando yo había financiado la casa de 250 metros cuadrados en la que vivían. Pero mantuve la calma. Mi experiencia de 30 años como administradora de fincas me enseñó que quien grita primero, pierde. Levanté la mirada de mi teléfono y la miré directamente. «No, Valeria, no voy a cancelar mi cita». Mi voz salió serena, nivelada, sin el menor temblor. Dije «no», una palabra que había olvidado cómo usar con ellos. El silencio que cayó sobre nuestra mesa fue instantáneo y pesado. Ricardo se encogió visiblemente, como si quisiera desaparecer dentro de su camisa de lino. Valeria me miró fijamente, sus ojos entrecerrados con incredulidad. El mesero, que se acercaba con una jarra de agua, se detuvo a medio camino, sintiendo la tensión. Era la primera piedra que movía, y el alud estaba por comenzar. Valeria se puso de pie abruptamente. Su silla raspó el suelo de baldosas y golpeó la mesa con ambas manos, haciendo que los cubiertos saltaran. «¿Cómo que no? ¡No sirves para nada!», gritó. La música suave del local pareció detenerse. «Te damos un techo, te damos comida, y lo único que haces es estorbar. Solo eres una carga». Su rostro estaba rojo de ira. La humillación era total. Ya no era un asunto privado. Era un espectáculo público. Pude sentir las miradas de todas las mesas a nuestro alrededor. El silencio expectante de los comensales. La familia Ruiz, en la mesa de al lado, dejó de comer para observarnos abiertamente. Ricardo finalmente habló, pero fue un susurro patético. «Valeria, por favor, siéntate. La gente está mirando». Su cobardía moral era más dolorosa que el insulto de ella. Él sabía la verdad. Sabía de los $85,000 que pagué por su maestría cuando mi esposo falleció. Dinero de mis ahorros personales. Sabía de los $120,000 que puse para el enganche de esa misma casa que ella llamaba suya. Pero allí estaba, agachando la cabeza, permitiendo que su esposa me tratara como a una sirvienta frente a extraños. Esa imagen, la de mi hijo encogido, fue lo que solidificó mi resolución. No había nada que salvar allí. En lugar de responder a su grito, respiré hondo. Sentí el frío del aire acondicionado en mi nuca. Observé con calma quirúrgica el temblor de sus manos. Estaba furiosa porque había perdido el control, no porque yo la hubiera ofendido. Su poder residía en mi sumisión, y yo acababa de cortarle el suministro. Mientras ella seguía farfullando sobre mi falta de gratitud, yo calculaba mentalmente. La cita era a las 3:00 p.m.
Tenía tiempo de sobra. El contrato de comodato guardado en mi caja fuerte tenía el plazo vencido hacía exactamente 6 meses. Ellos no lo recordaban. Yo sí. Tomé mi bolso con calma. No dije nada más. Apagué la pantalla de mi teléfono deliberadamente, asegurándome de que el recordatorio quedara visible en la pantalla de bloqueo mientras lo hacía. Cita. Dr. Benavides, abogado. 3:00 p.m. Fue un gesto pequeño, pero vi que los ojos de Ricardo lo captaron por una fracción de segundo, aunque no procesó su significado. Ese era el objeto pista. La prueba de que mi cita no era con un médico o una amiga, sino con el hombre que haría valer la ley. Me levanté, alisé mi falda y caminé hacia la salida. Salí del restaurante La Terraza Real, sin mirar atrás. No corrí. Caminé con la dignidad que ellos habían intentado arrebatarme. El sol del domingo me dio en la cara, pero no sentí su calor. Sentí el frío de la venganza. Valeria probablemente estaba gritándole a Ricardo, culpándolo por mi insolencia. Dejé que lo hiciera. Dejé que disfrutaran su última comida en paz. Salí del restaurante, pero no fui a casa. Fui a mi cita de las 3:00 p.m., la cita que lo cambiaría todo. La cita que probaría que yo no era una carga. Yo era la dueña. Mi vida entera se ha basado en administrar, no solo las fincas de otros durante 30 años, sino mis propias emociones, mis duelos, mis finanzas. Fui experta en contratos, en la letra pequeña que la gente ignora, en las cláusulas de vencimiento que todos olvidan. Cuando mi esposo falleció, hace ya 15 años, esa habilidad se convirtió en mi armadura. Ricardo, mi único hijo, quedó devastado, pero yo no tuve tiempo para el luto completo. Tuve que administrar la sucesión, las pensiones y, sobre todo, tuve que administrar el futuro de Ricardo. Un futuro que él parecía incapaz de construir por sí mismo y que yo, erróneamente, decidí comprarle. El primer gran pago fue su educación. Ricardo quería una maestría en arquitectura, una muy costosa en el extranjero. «Mamá, esto me abrirá todas las puertas», me dijo, con esa sinceridad desesperada que solo un hombre de 25 años puede tener. Así que fui a mi banco. Desvié $85,000 de mis ahorros personales, el dinero que mi esposo y yo habíamos guardado para nuestra jubilación, para un viaje a Europa que nunca haríamos. Recuerdo la sensación del bolígrafo al firmar los cheques de las matrículas, un trazo firme, mientras en mi mente tachaba la imagen de la Toscana. Renuncié a mi viaje para que él pudiera empezar el suyo. Valeria entró en escena poco después de su regreso, y con ella, las demandas crecieron. Ya no bastaba un buen trabajo. Necesitaban el estatus que lo acompañara. Hace exactamente 5 años, encontraron la casa de sus sueños, una propiedad de 250 metros cuadrados en un barrio cerrado, con un jardín que Valeria visualizaba lleno de gente importante. El problema, claro, era el dinero. Ricardo, a pesar de su maestría de $85,000, no calificaba para el crédito. Sus ingresos y las deudas de Valeria eran un obstáculo. Ella me lo planteó en una cena. «Eugenia, sin tu ayuda, nuestro futuro se estanca». Así que volví a administrar. Liquidé una cartera de acciones que había madurado durante 2 décadas. Reuní $120,000 y los entregué como enganche para esa casa. Fue un golpe financiero masivo, casi la totalidad de mi liquidez. Pero esta vez, mi instinto de administradora de fincas se activó. No iba a ser un regalo, sería una inversión protegida. Puse la propiedad a mi nombre. Yo sería la dueña legal y ellos los beneficiarios, pero solo bajo mis términos. Mi experiencia de 30 años me susurró que la gratitud es volátil, pero los contratos son firmes. Preparé el documento yo misma, basándome en cientos que había gestionado. Un contrato de comodato, un préstamo de uso gratuito. Era un documento simple, de 3 páginas, claro y sin ambigüedades. Ricardo y Valeria lo firmaron en la mesa de mi comedor, sin siquiera leerlo. Si lo hubieran hecho, habrían visto la cláusula 4. Duración: 60 meses improrrogables a partir de la firma. 60 meses, 5 años exacto. Firmaron con prisa, ansiosos por recibir las llaves, riéndose de la formalidad de su propia madre.
Esa firma, que tomaron tan a la ligera, se convirtió en mi póliza de seguro. Ellos se mudaron, y casi de inmediato comencé el tercer sacrificio. Cuando me jubilé, hace 3 años, asumí que descansaría. En lugar de eso, me convertí en su empleada doméstica no remunerada. «Mamá, solo ven a ayudarnos mientras nos acomodamos», dijo Ricardo. Ese «mientras» se convirtió en una sentencia. 3 días a la semana, sin falta, yo llegaba a las 9 de la mañana. Me convertí en la niñera de tiempo completo de mis 2 nietos, en la cocinera para sus cenas y en la limpiadora de esos 250 metros cuadrados que yo había pagado. Nunca hubo un pago, ni siquiera un gracias sincero. Mi trabajo se daba por sentado. Yo lavaba la ropa de diseñador de Valeria, esa que compraba con tarjetas de crédito que yo sabía estaban al límite. Yo limpiaba los restos de sus fiestas, fregando copas de vino a las 2 de la mañana mientras ellos dormían. Calculé una vez lo que me habrían pagado. Al menos $1,000 a $200 al mes en servicios. En 3 años, les ahorré más de $40,000 en salarios. Yo financiaba su estilo de vida con mi dinero y luego lo mantenía con mis manos. El contrato venció hace 6 meses. Lo mencioné casualmente hace 2 meses, durante una de mis jornadas de limpieza. «Ricardo, ¿recuerdas que el comodato de la casa venció en marzo? Deberíamos hablar sobre renovarlo o ajustar los términos». Estaba probando el terreno, esperando una pizca de responsabilidad. La respuesta no vino de mi hijo, que palideció, sino de Valeria. Se rió. Una risa corta y despectiva que resonó en la cocina impecable que yo acababa de limpiar. Una risa que aún me quema en la memoria y que selló su destino. «Ay, Eugenia, ¿qué ocurrencias tienes?», dijo, mientras revisaba su teléfono. «Esos papeles son un formalismo. Esta es nuestra casa. Deja de controlar». Me dio una palmada en el hombro, como si yo fuera una niña tonta. Nuestra casa. La casa por la que no habían pagado un centavo del enganche. La casa cuyos impuestos yo revisaba cada año para asegurarme de que los pagaran, aunque el dinero saliera de la cuenta conjunta. «Deja de controlar». Esa frase fue un error fatal. No era control, era propiedad. Y ella acababa de admitir que estaba ocupando mi propiedad sin mi permiso. Ese día dejé el trapo de limpieza sobre el mármol de la cocina y me fui. No dije nada. Mi hijo no me detuvo. Esa fue la última vez que limpié su casa. Regresé a mi propio departamento, a mi silencio, a mi orden. Fui a mi caja fuerte. Saqué el contrato de comodato original, las firmas de ambos en tinta azul brillante. Alisé el papel. «Formalismo», repetí en voz baja. Un formalismo que valía $120,000 de enganche, más los intereses de 5 años. Un formalismo que legalmente los convertía en ocupantes precarios. La humillación en el restaurante el domingo fue simplemente la confirmación. Ya no eran mi familia tratando de sobrevivir. Eran inquilinos abusivos que habían dejado de pagar su renta de respeto. Mi hijo, el hombre con la maestría de $85,000, se había convertido en un cobarde moral, un espectador de mi denigración. Valeria, con su arrogancia y sus bolsos falsos, había confundido mi paciencia con estupidez. Habían olvidado con quién estaban tratando. Una administradora de fincas con 30 años de experiencia y una memoria impecable para las fechas de vencimiento. Y así, mientras caminaba hacia la oficina del doctor Benavides, después del incidente en la terraza real, no sentía rabia. Sentía una calma glacial. Llevaba en mi bolso el contrato original de 3 páginas. No iba a verlo como una madre herida. Iba a verlo como una propietaria ejecutando una cláusula. Iban a aprender, de la manera más difícil, la diferencia entre un regalo y un préstamo. Iban a aprender el verdadero valor de esos papeles que habían despreciado. La lección estaba a punto de comenzar y sería costosa. La oficina del doctor Benavides olía a caoba y a justicia antigua. Eran las 2:58 p.m. del domingo, justo después de mi salida de la terraza real. Benavides, un hombre de 65 años, amigo de mi difunto esposo, me recibió con una seriedad que tranquilizaba. No hubo charlas triviales. «¿Qué tienes para mí, Eugenia?», preguntó ajustándose las gafas. Saqué de mi bolso la carpeta que contenía el contrato. Mis manos no temblaban.
La humillación pública se había solidificado en una resolución helada. Este era el primer paso de un plan que aún no tenía forma, pero que ahora tenía un motor: la necesidad de recuperar mi dignidad. «Tengo un comodato vencido, Arturo», le dije, deslizando el documento sobre su escritorio de madera pulida. Él lo tomó. Eran 3 páginas, papel grueso color crema, con nuestras firmas en tinta azul aún vibrante. Él, como abogado, apreció la pulcritud del documento. No era una servilleta, no era un acuerdo de palabra. Era un instrumento legal que yo misma había redactado con toda mi experiencia de 30 años. Benavides leyó en silencio, sus cejas subiendo ligeramente. Se detuvo, releyó una sección y luego me miró por encima de sus gafas. «Eugenia, esto es impecable», me indicó que me acercara y señaló la cláusula 4, el primer clavo en su ataúd. La cámara se enfocaría aquí, en las palabras precisas. Duración: 60 meses improrrogables. Debajo la fecha de la firma. Hice el cálculo en voz alta para él. Firmaron el 15 de marzo. Hace 5 años y medio. El plazo venció hace exactamente 6 meses. Benavides asintió lentamente, su rostro impasible. 6 meses. Y asumo que no has firmado ninguna renovación, ¿correcto? Correcto, respondí. De hecho, cuando lo mencioné, se rieron de mí. El doctor Benavides se reclinó en su silla de cuero, que crujió en señal de aprobación. «Pues no se reirán ahora. Legalmente, el plazo terminó». Su voz era grave. «Desde hace 6 meses, tu hijo y tu nuera no son tus invitados. Son ocupantes precarios, invasores. Para ser claros, esa palabra resonó en la oficina. Invasores era la frase de impacto. Ya no eran familia malagradecida. Eran un problema legal que requería una solución legal. El comodato era mi prueba 1, mi fundamento, la roca sobre la que construiría todo lo demás. Benavides me explicó el procedimiento estándar: una notificación formal de terminación de contrato y solicitud de desalojo voluntario, dándoles un plazo razonable antes de iniciar acciones judiciales. Pero yo sentía que algo más estaba mal. La arrogancia de Valeria, la forma en que gritó «vivir de nosotros», era una confianza que venía de algo más que la simple ocupación de la casa. Le pedí a Benavides que, antes de notificar, hiciera una revisión completa del estado de la propiedad a mi nombre. Quería saber si había algo más. Él aceptó, prometiendo tener noticias el martes. Salí de su oficina sintiendo el peso del primer movimiento. La satisfacción era fría, estratégica. Había validado mi posición. Mi dolor se estaba convirtiendo en datos, mi humillación en una estrategia legal. Pero mientras caminaba hacia mi departamento, ese sentimiento de inquietud persistía. Valeria había actuado como si la casa ya fuera suya, no solo por derecho moral, sino como si tuviera un control sobre ella que yo desconocía. ¿Qué tan profundo era el engaño? La respuesta, como descubriría al día siguiente, era mucho más sucia de lo que había imaginado. Llegué a mi departamento el lunes por la mañana después de mi caminata habitual. Mi edificio es tranquilo, ordenado. Abrí mi buzón en el vestíbulo y entre la correspondencia habitual había un sobre que helaba la sangre. Era grande, de color rojo intenso, con el sello del gobierno de la ciudad. No era publicidad, era una advertencia. Lo sostuve en mi mano, sintiendo el grosor del papel. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esta era la sensación que tenía cuando una finca que administraba estaba en problemas, y esta finca era mía. Subí en el elevador, sin abrirlo, el sobre rojo quemándome en la mano. Entré a mi sala y usé un abrecartas. El documento se desplegó y las cifras saltaron a la vista. Era un aviso de deuda por impuestos prediales. El monto era claro, $4.500, y al lado, un sello de goma con tinta morada que decía «Mora, embargo inminente». Se me secó la boca. Ellos no habían pagado los impuestos de la casa. De mi casa. El pago vencía hacía 3 meses. La implicación me golpeó como una bofetada. Valeria y Ricardo, que vivían en mi propiedad de 250 metros cuadrados sin pagar un centavo de renta, que exigían que yo limpiara su desorden, habían decidido simplemente dejar de pagar los impuestos. Gastaron el dinero en otra cosa, quizás en el viaje a Cancún, del que Valeria publicó tantas fotos. Pero la deuda estaba a mi nombre.
El riesgo de embargo era sobre mi patrimonio. La hipoteca estaba a mi nombre. Esto era sabotaje financiero. Tomé mi teléfono, fotografié el aviso rojo y se lo envié inmediatamente a Benavides. La frase de impacto se formó en mi mente mientras escribía el mensaje. Arturo, mira esto. No solo abusan de mi casa, la están poniendo en riesgo. Esto cambiaba todo. Ya no era un simple desalojo por vencimiento de plazo. Ahora era un incumplimiento de contrato con daños financieros directos. Esto aceleraría cualquier acción judicial. Esto demostraba negligencia grave. ¿Qué más estaban haciendo a mis espaldas? La respuesta de Benavides fue inmediata. Eugenia, esto es grave, pero también es la palanca que necesitábamos. Deja de contactarlos. Voy a usar esto para solicitar una revisión de gravámenes ahora mismo. Si están dispuestos a dejar que la casa vaya a embargo, necesito saber qué más han hecho. Colgué el teléfono. El aire en mi sala se sentía denso. La prueba 2, el sobre rojo, estaba sobre mi mesa. Era la prueba de que su abuso había cruzado la línea del desprecio doméstico al riesgo patrimonial. El martes a las 4:00 p.m., mi teléfono sonó. Era Benavides. Su voz no era la del abogado tranquilo del domingo. Era tensa, contenida, casi furiosa. Eugenia, tienes que venir a mi oficina. Ahora. Encontré algo. Es peor de lo que pensábamos. No hizo falta más. Tomé un taxi. El trayecto de 15 minutos se sintió eterno. Mi mente repasaba las posibilidades. ¿Habían subarrendado la casa? ¿La habían dañado? La realidad, como siempre, superaba la imaginación. El riesgo estaba escalando de financiero a algo que olía a delito. Entré a su oficina y él no se levantó. Estaba pálido. Sobre su escritorio, junto al comodato y el aviso de impuestos, había una nueva hoja de papel. Un correo electrónico impreso del Banco Capital. Me lo deslizó. Lo obtuve esta tarde al hacer la revisión de gravámenes. El banco lo tenía en espera, por suerte. De lo contrario, no nos habríamos enterado hasta que fuera demasiado tarde. Empecé a leer. Era una solicitud de préstamo, un crédito hipotecario secundario. El monto me dejó sin aliento. $50,000. Ricardo y Valeria habían intentado usar mi casa, la casa a mi nombre, como garantía para un préstamo de $50,000. El propósito del préstamo estaba listado: consolidación de deudas y adquisición de vehículo. El auto nuevo de Valeria, el que ella presumía en sus redes sociales. Habían intentado pagarlo hipotecando mi propiedad. Mi propiedad. La audacia era increíble, pero el verdadero golpe vino al final del documento PDF. Allí estaba, mi firma, o, mejor dicho, un intento burdo y tembloroso de falsificar mi firma. Era visiblemente diferente a la firma firme y clara del contrato de comodato que estaba justo al lado. Se veía desesperada. Mi hijo Ricardo, el arquitecto, el hombre de la maestría de $85,000, había falsificado mi firma para complacer a su esposa. El banco la detuvo temporalmente por una discrepancia en la firma, explicó Benavides. Pero planeaban volver a presentarla. Sentí un frío que no era del aire acondicionado. Esto ya no era un abuso familiar. Esto no era una falta de respeto. Esto era un delito. Intento de fraude. Falsificación de documentos. La frase de impacto fue un susurro. Esto es un delito. Habían escalado el conflicto a un nivel del que no había retorno. Ya no solo quería mi casa de vuelta. Quería justicia. Quería que enfrentaran las consecuencias legales de intentar robarme. La prueba 3 era la pistola humeante. Benavides me miró. Su rostro era una máscara de seriedad profesional. Eugenia, esto cambia las reglas. Ya no estamos hablando de un desalojo civil. Estamos hablando de una denuncia penal. Tenemos el intento de fraude. Tenemos la falsificación. El banco cooperará totalmente, ahora que les alertamos. Pero nos falta una cosa: la prueba de la premeditación. Necesitamos demostrar que Ricardo lo hizo a sabiendas y que Valeria fue cómplice. Asentí, mi mente ya trabajando. Sabía exactamente cómo conseguirlo. Valeria era demasiado volátil, demasiado desconfiada. Pero Ricardo era débil. Su cobardía moral era su mayor defecto. Y yo iba a usarlo. Le dije a Benavides mi plan. Él dudó un segundo, mencionando la legalidad de grabar llamadas,
pero le recordé que era mi hijo, en mi propiedad, cometiendo un fraude en mi contra. Necesito su confesión, Arturo, y la conseguiré, le aseguré. Salí de su oficina con la prueba 3 en mi bolso. El plan silencioso estaba tomando forma. Llegué a mi departamento. Era miércoles, 6:00 p.m., el día 4. Esperé a esa hora a propósito. Sabía que Ricardo estaría conduciendo a casa del trabajo, solo en su auto, cansado y vulnerable. Preparé mi teléfono. Abrí la aplicación de grabación de voz, una que usaba para tomar notas de las reuniones de la administración de fincas. Vi la onda de sonido moverse mientras respiraba, calibrando. Respiré hondo. Ensayé la desesperación en mi voz y marqué su número. Él contestó al tercer tono, con voz cansada. «Hola, mamá». Y yo desaté la actuación. Usé un tono de pánico controlado, la voz de una madre aterrorizada. «¡Ricardo! ¡Ricardo! Acabo de recibir una llamada del Banco Capital. Me están hablando de un préstamo de $50,000. ¿Qué hiciste? ¿Están hablando de fraude, Ricardo? Usaron mi nombre. Lo acusé con la verdad, pero fingiendo que acababa de descubrirlo». Hubo un silencio ahogado al otro lado de la línea. El sonido de un auto frenando bruscamente. Ricardo se desmoronó. Fue patético y rápido. Empezó a tartamudear, a llorar, y entonces dijo las palabras mágicas, las que yo estaba grabando. «Mamá, mamá, perdóname. Fue Valeria. Valeria me obligó», sollozó. La onda de sonido en mi teléfono saltó con su grito. Ella dijo que era solo un tecnicismo, que no importaba, que la casa ya era nuestra de todos modos, que tú nos la debías. Me dijo que si no lo hacía, me dejaría y se llevaría a los niños. Ahí estaba. La confesión, la prueba de la coerción, la admisión del conocimiento, la mentalidad de que se lo debía. Valeria era la autora intelectual. Él, el ejecutor cobarde. Seguí presionando. «¿Y la firma, Ricardo? ¿Falsificaste mi firma?» El sollozo se convirtió en un gemido. «Sí, mamá, sí, pero ella me guió. Ella me dijo cómo hacerla». Era más de lo que necesitaba. Mantuve la calma. «Ricardo, esto es muy grave. Tengo que pensar. Hablamos luego». Y colgué. Guardé la grabación. La etiqueté. Prueba 4. Confesión Ricardo. La onda de sonido en la pantalla de mi teléfono era la prueba irrefutable de la premeditación. Ya los tenía. Tenía el contrato vencido, mi derecho, los impuestos impagos, los daños, el préstamo fraudulento, el delito. Y ahora, la confesión grabada, la intención. Envié el archivo de audio al doctor Benavides con un solo mensaje. «Tenemos todo. Procede». El plan silencioso estaba listo para ejecutarse. El jueves por la mañana, día 5 de mi nueva vida, comenzó con un ritual. Eran las 9:00 am. Envié el archivo de audio. Prueba 4. Confesión Ricardo. Al correo encriptado del doctor Benavides. Adjunté un mensaje breve. «Arturo, aquí está la premeditación que buscábamos. La confesión de Ricardo valida la autoría intelectual de Valeria y el conocimiento de ambos sobre el fraude. Tenemos el comodato vencido, los impuestos impagos, el intento de fraude y la confesión. Le sugiero proceder con la máxima celeridad». No era una súplica, era una instrucción directiva, como las que daba en mi antiguo trabajo. A las 10:00 am recibí la confirmación. Benavides me llamó. Su voz era firme, energizada por la batalla legal. «Eugenia, el audio es devastador. Es todo lo que necesitamos». Me explicó el plan de acción para ese mismo día. Un ataque legal en 2 frentes, preciso y coordinado. El primero sería en el Banco Capital. El segundo, en el juzgado civil. La maquinaria que habíamos estado aceitando en silencio durante 96 horas estaba a punto de ponerse en marcha, y sería ensordecedora. La calma de mi departamento contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatar. El primer movimiento fue en el banco. A las 10:30 am, el doctor Benavides, actuando como mi representante legal, presentó la denuncia formal por intento de fraude en la sucursal principal del Banco Capital. No fue solo con el correo impreso. Prueba 3. Fue con la grabación. Prueba 4. El banco, al escuchar la confesión de Ricardo, admitiendo la falsificación de mi firma en una solicitud de crédito de $50,000,
reaccionó con la furia predecible de una institución financiera engañada. No solo anularon la solicitud de préstamo de inmediato, sino que iniciaron su propia investigación interna. La consecuencia fue inmediata y quirúrgica, tal como Benavides la había planeado. El banco, para proteger sus propios intereses y como protocolo estándar ante un fraude confirmado, congeló todas las cuentas asociadas a los implicados. Esto incluía la cuenta conjunta de Ricardo y Valeria, el dinero que usaban para sus lujos, para el supermercado, para la gasolina del auto nuevo de Valeria. De repente, era inaccesible. Eran las 11:00 am del jueves y su flujo de vida acababa de ser cortado, aunque ellos todavía no lo supieran. Mientras el banco aseguraba el frente financiero, Benavides se dirigió al juzgado. Eran las 12:30 p.m. Allí, presentó la segunda ofensiva. Esta era la solicitud de desalojo, pero ya no era una simple solicitud por vencimiento de comodato. Prueba 1. Gracias a mi meticulosa recolección de pruebas, el caso era mucho más sólido. Se presentó como un desalojo por incumplimiento flagrante de contrato, daños patrimoniales, la deuda de impuestos de $4.500, prueba 2, y la comisión de 1.700 actos delictivos en la propiedad, el intento de fraude, prueba 3. El juez de turno revisó la evidencia. El caso era abrumador. El comodato vencido establecía mi propiedad. El aviso de impuestos demostraba su negligencia y el riesgo al que sometían mi patrimonio. El intento de fraude y la confesión demostraban mala fe y criminalidad. La ley, cuando se le presentan hechos tan claros, actúa con rapidez. No necesitaríamos un juicio largo. Benavides solicitó una orden de ejecución inmediata, argumentando riesgo de destrucción de propiedad y continuación del fraude si se les daba tiempo. Esa misma tarde del jueves, a las 4:00 p.m., la orden fue firmada. Una orden de desalojo inmediata. No les darían 30 días. No les darían una semana. El juez consideró la gravedad de la falsificación y la deuda. La orden establecía que debían desalojar la propiedad en un plazo de 24 horas tras la notificación. Benavides me llamó para informarme. «Tenemos la orden, Eugenia. Está hecho». Sentí el peso del papel en mi mano, aunque no lo tenía. Era el punto final de 5 años de abuso. Ahora venía la parte estratégica, la ejecución. Benavides me preguntó cuándo quería notificarles. Podríamos hacerlo el viernes, pero yo pensé en Valeria. Pensé en su arrogancia, en su necesidad de estatus, en cómo me había humillado públicamente. Si los notificábamos el viernes, harían una escena en privado. Intentarían llamarme, llorarían, amenazarían. No, eso no era suficiente. La humillación que me hicieron pasar en la terraza real exigía un equilibrio. El castigo debía ser tan público como lo fue el crimen. Fue entonces cuando recordé la conversación que escuché la semana pasada, cuando aún era su sirvienta. Valeria estaba planeando algo grande, una cena de gala en el jardín. La había mencionado en el restaurante antes de gritarme. «Mañana vienen los del club de lectura», había dicho. Pero yo sabía que había algo más. Entré en sus redes sociales, algo que rara vez hacía, y allí estaba, un post público de Valeria, de así a 2 días, afinando los últimos detalles para nuestra gran cena de gala este sábado, celebrando el nuevo proyecto de Ricardo con socios importantes. Solo buenas vibras. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Una cena de gala. El sábado, socios importantes. ¿Había un escenario mejor? Un evento diseñado para presumir su estatus social, su éxito, su casa. Mi casa. Era perfecto. La caída sería proporcional a la altura desde la que pretendían impresionar. La reputación que tanto le importaba a Valeria sería el escenario de su propia ruina. Llamé a Benavides de nuevo. «Arturo, tengo un cambio de planes para la notificación. No será mañana, será el sábado, a las 8:00 p.m. Él guardó silencio un momento. Pude oírlo procesar la implicación. «Eugenia, eso es dramático». «Arturo», le dije con calma. Ella me gritó en un restaurante lleno de gente que yo era una carga. Quería que cancelara mi cita contigo para ir a limpiar el piso para su club de lectura. Ahora está organizando una fiesta de etiqueta en mi propiedad
que intentó robarme para impresionar a sus amigos. Lo dramático lo empezó ella. Yo solo voy a terminarlo. Él soltó un suspiro. Entendido. Sábado a las 8:00 p.m. El siguiente paso fue contratar seguridad privada. Benavides se encargó. Si íbamos a ejecutar un desalojo en medio de una fiesta, necesitábamos control. No podíamos depender solo del oficial de justicia. Contratamos a 2 guardias de seguridad privados, hombres, imponentes pero profesionales, para acompañar al oficial. Su trabajo sería mantener la paz, asegurarse de que Valeria o Ricardo no se pusieran violentos y supervisar el desalojo de 60 minutos que la orden permitiría para retirar efectos personales. También llamé a un cerrajero de confianza, uno que había usado durante 20 años en mi trabajo de administración. Le pedí una cita para el sábado por la noche, alrededor de las 8:30 p.m., en la dirección de la casa. Es un cambio de cerraduras de alta seguridad en todas las entradas, Martín, le dije. Y necesitaré que seas puntual. Habrá gente saliendo mientras tú entras. Él, acostumbrado a mis peticiones peculiares de desalojos complicados, solo dijo: «Ahí estaré, doña Eugenia». El viernes fue un día de una calma extraña. Un día de espera. No hubo llamadas. Ricardo estaba demasiado asustado o avergonzado para llamarme después de su confesión. Valeria estaba demasiado ocupada probándose vestidos y organizando al servicio de catering. Su cuenta bancaria congelada probablemente aún no había sido notada. Seguramente estaban usando sus tarjetas de crédito, acumulando más deudas sobre su deuda de $15,000. Vivían en la feliz ignorancia de la tormenta que se cernía sobre ellos, a solo 24 horas de distancia. Yo, mientras tanto, preparé mi propia carpeta. Era una carpeta de cuero negro, elegante. Adentro coloqué copias nítidas de todo. El contrato de comodato vencido, prueba 1. El aviso de deuda de impuestos, prueba 2. Las solicitud de préstamo fraudulenta, prueba 3. Guardé la grabación, prueba 4. En mi teléfono, lista para ser reproducida si era necesario. No iba a la fiesta como una madre dolida. Iba como una propietaria, una administradora, una acreedora. Iba con mi contabilidad. Revisé el plan con Benavides por última vez el viernes por la noche. Él y el oficial de justicia llegarían a las 8:15 p.m., dándome tiempo a mí de llegar primero a las 8:00 p.m. y preparar el escenario. Los guardias esperarían en un auto, discreto en la esquina, listos para intervenir en cuanto el oficial entregara la notificación. El cerrajero llegaría a las 8:30 p.m. Todo estaba coreografiado. Cada movimiento tenía un propósito. Era la administración de fincas aplicada a la justicia personal. El sábado, día 7, me levanté y seguí mi rutina. Fui a mi clase de yoga. Tomé té de jazmín. Leí el periódico. Había una serenidad absoluta en mis acciones. No era la calma antes de la tormenta. Era la calma de la tormenta. Yo era el ojo del huracán, perfectamente quieto, mientras el caos que había preparado giraba a mi alrededor, listo para hacer contacto con la tierra. Me estaba preparando para una guerra, pero me sentía completamente en paz. Valeria estaba ocupada planeando una gran cena de gala en el jardín para el sábado. Revisaba las luces, el menú, la lista de invitados. Estaba puliendo su estatus. No sabía que yo también estaba planeando una visita. No sabía que su nombre estaba en una orden judicial. No sabía que sus cuentas estaban congeladas. No sabía que su fiesta del sábado, esa que tanto esfuerzo le costó organizar para impresionar a 30 personas, sería su despedida. Sería la última fiesta que daría en mi casa. Esa noche, elegí mi atuendo con cuidado. No un vestido de luto, no un traje de poder. Elegí un vestido de lino color marfil, elegante, sencillo, sereno. El atuendo de una mujer que no tiene nada que demostrar. Me puse los aretes de perlas que mi esposo me regaló. Me miré al espejo. Tenía 68 años. Me habían llamado carga. Me habían llamado sirvienta. Habían intentado robarme. Esta noche iban a recordar quién era yo realmente. A las 7:40 p.m. salí de mi departamento. Llevaba mi bolso y la carpeta de cuero negro. El aire de la noche era fresco. Tomé un taxi. Le di al conductor la dirección de la casa que pagué con $120,000. La casa donde me humillaron. La casa que ahora iba a recuperar.
El trayecto fue silencioso. Repasé los puntos clave en mi mente, no por nerviosismo, sino por disciplina. Las pruebas se presentarían en orden de impacto creciente. La calma era mi arma. Mientras el taxi se acercaba, podía ver las luces. Habían colgado luces de verbena en el jardín de 250 metros cuadrados. Se oía música clásica suave. Se veían siluetas de gente con copas de champán. Eran alrededor de 30 invitados, vestidos de etiqueta, tal como Valeria lo había planeado. Eran los nuevos socios de Ricardo, la gente a la que querían impresionar. Mi llegada no sería la de una invitada, sería la de la dueña de la fiesta. Y la fiesta, para ellos, estaba a punto de terminar. Había una trampa en mi plan perfecto, una que no vi venir. El viernes, el día de la gran calma, recibí una llamada a las 5:00 p.m. No era Benavides, era Valeria. Su voz no era arrogante ni furiosa. Era melosa, manipuladora, un tono que no le había oído usar en años. «Eugenia, querida, ¿cómo estás? Qué pena lo del otro día en el restaurante. Estaba tan estresada. Oye, te llamaba porque Ricardo está un poco preocupado. Dice que sonó raro en el teléfono el miércoles». Mi corazón dio un vuelco. Ricardo le había confesado nuestra conversación. ¿Sabían algo? Mi plan dependía del elemento sorpresa del sábado. «Estoy bien, Valeria», respondí, mi voz neutral, el teléfono frío contra mi oreja. Ricardo estaba alterado por un asunto del banco. Ella se rió, una risa que pretendía ser ligera. «Ay, sí, esos banqueros, siempre asustando a la gente. Pero bueno, no te preocupes por eso. Ricardo lo está manejando. Oye, ¿por qué no vienes mañana por la mañana? Te preparo un café, hablamos, limpiamos un poco juntas antes de la fiesta. Como en los viejos tiempos, la oferta era una carnada. Limpiamos juntas. Quería ponerme un delantal de nuevo. Quería asegurarse de que yo seguía siendo la sirvienta. Querían neutralizarme antes de la fiesta. «No puedo, Valeria. Tengo otros planes», dije con firmeza. El silencio al otro lado fue palpable. Pude sentir su frustración creciendo, su máscara de amabilidad resquebrajándose. «Otros planes. Siempre tienes otros planes ahora, ¿no? ¿Desde cuándo te volviste tan importante, Eugenia?» La acidez regresaba. «Solo te pido que vengas a ayudar un poco. Ricardo te necesita. Yo te necesito». Era una trampa de culpa. Si yo iba, me enredarían en tareas domésticas, me vigilarían, y la confrontación del sábado perdería su fuerza. Si no iba, sospecharían. Tenía que desviarlos. «No es que sea importante, Valeria. Es que ya tengo un compromiso». Mentí suavemente. De hecho, pensaba pasar por la casa el sábado por la tarde, a dejarles algo a los niños. Esto era arriesgado, pero me daría una excusa para aparecer el sábado, sin que activara sus alarmas de fraude. Ella pareció calmarse un poco. «Ah, bueno, si vas a venir, avisa. Estaré muy ocupada con el catering. No vengas a estorbar». «No estorbaré», dije. Colgué. Mi mano temblaba ligeramente. Estuvieron cerca. Ricardo, en su cobardía, casi arruina mi plan al confesarle su miedo a Valeria. Esa noche no dormí bien. La llamada de Valeria me había inquietado. El plan era sólido legalmente, pero socialmente era frágil. ¿Y si Ricardo, en un ataque de pánico, le contaba todo? ¿Y si huían? ¿Y si destruían la casa antes del sábado? Me levanté a las 2:00 a.m. y miré mi carpeta con las pruebas sobre la mesa del comedor. El comodato, el aviso rojo, el PDF del préstamo. Estaba haciendo lo correcto, pero el miedo a perder el afecto de mi hijo, por muy dañado que estuviera, resurgió. Era mi única vulnerabilidad. Decidí que no podía esperar hasta el sábado por la noche para saber qué estaba pasando en esa casa. Necesitaba una pequeña victoria antes, una forma de reequilibrar el poder sin mostrar todas mis cartas. Necesitaba confirmar que el banco había actuado. El viernes, Valeria y Ricardo seguramente intentarían usar su cuenta conjunta para los gastos de la fiesta. La cuenta congelada sería el primer golpe, uno que yo no daría, sino el banco. Decidí hacer una visita no anunciada el viernes por la noche, horas después de la llamada de Valeria. Llegué a la casa alrededor de las 7:00 p.m. del viernes. No toqué el timbre. Usé mi antigua llave, la que ellos creían que yo solo usaba para ir a limpiar. Entré por la puerta de servicio, la que daba a la cocina.
La escena me detuvo en seco. La cocina, normalmente impecable, porque yo la limpiaba, era un caos. Había cajas de vino caras, bandejas de plata, flores exóticas, y en medio de todo estaban Valeria y Ricardo, gritando. Pero no me gritaban a mí, se gritaban el uno al otro. «¿Cómo que rechazada?», gritaba Valeria, agitando su teléfono. «La tarjeta de débito, Ricardo. La conjunta. El pago del catering no pasó. Me llamaron para decirme que la cuenta no tiene fondos. ¿O está bloqueada?». Ricardo estaba pálido, apoyado contra la isla de mármol. «No lo sé, Valeria. Te juro que no lo sé. Debe ser un error del banco. Llamaré mañana». «Mañana no sirve», chilló ella. «La fiesta es mañana. Van a cancelar todo si no. Pagamos el anticipo restante de $5,000 ahora». Me quedé en la sombra del pasillo de servicio, observando. Esta era mi victoria intermedia. El primer paso de mi plan silencioso, la denuncia en el Banco Capital, había funcionado exactamente como Benavides predijo. La consecuencia financiera era real e inmediata. Sus cuentas conjuntas estaban congeladas. El dinero que pensaban usar para impresionar a sus socios, el dinero para el auto de $50,000, el dinero del que dependían, se había evaporado. Estaban atrapados en su propia trampa de estatus. Valeria se pasó las manos por el cabello, frenética. «Usa tus tarjetas de crédito». Ricardo negó con la cabeza. «Miserable. Están al límite, Valeria. Lo sabes. La tuya está $15,000 por encima». «Pues usa la de tu madre», espetó ella. «Pídele dinero. Arrástrate si es necesario. Dile que es para los niños». Y entonces di un paso hacia la luz. «Eso no será necesario», dije con calma. Ambos saltaron, girándose hacia mí. Valeria me miró con una mezcla de furia y horror. «¿Qué haces aquí? ¿Estabas espiando?» «Usé mi llave», dije sosteniéndola. «La llave de mi casa. Veo que tienen problemas financieros». Ricardo me miró con pánico puro. «Mamá, por favor, no. Es solo un error del banco», insistió Valeria, tratando de recuperar la compostura, aunque su rostro estaba manchado de rímel. «No es de tu incumbencia. Se vuelve de mi incumbencia cuando intentan pagar sus fiestas con cuentas fraudulentas», dije. Mi voz cortante. Aún no revelé que yo había causado el bloqueo, pero dejé que la implicación flotara en el aire. Ricardo pareció colapsar. «Mamá, por favor, ayúdanos. Solo esta vez. Te lo juro, te lo pagaré». Vi la desesperación en sus ojos, el mismo hombre que me dejó ser humillada en el restaurante. Avancé y tomé un recibo del catering de la encimera. Lo miré. $5,000. Lo dejé caer. «No», dije. Fue una negativa rotunda, no a una limpieza, sino a un rescate financiero. «Arreglen sus propios problemas. Vine a buscar un álbum de fotos. Y Valeria», añadí, mirándola fijamente, «será mejor que encuentres ese dinero. La reputación es muy cara de mantener». Salí de la cocina, fui a la sala, tomé un álbum de fotos cualquiera de la estantería, solo para mantener mi coartada, y me dirigí a la puerta principal. Valeria estaba lívida, temblando de rabia, pero en silencio. Había perdido el control. Ricardo estaba en el suelo de la cocina, con la cabeza entre las manos. «Esta pequeña...» Victoria cambió la dinámica. Ya no era yo la que suplicaba respeto. Eran ellos los que estaban desesperados, expuestos, financieramente mutilados 24 horas antes de su gran evento. La tensión para el clímax era palpable. Mientras salía me di vuelta. «Ah, y Valeria, no se molesten en llamarme mañana. Estaré ocupada». El sábado a las 8:00 p.m. en punto, pagué al taxista a una cuadra de la casa. Caminé el tramo final. Las luces de verbena que habían colgado en el jardín de 250 metros cuadrados eran hermosas, tengo que admitirlo. La música clásica flotaba en el aire fresco. A través de la reja abierta, vi a los invitados. Unas 30 personas, vestidas de rigurosa etiqueta, sosteniendo copas de champán, riendo. Eran los socios de Ricardo, la élite que Valeria tanto anhelaba impresionar. Pude ver a Valeria, con un vestido rojo brillante, moviéndose entre ellos como una reina. Ricardo, a su lado, parecía una sombra pálida, su sonrisa forzada. Mi presencia no había sido notada. Todavía no. Respiré hondo, no por nerviosismo,
sino para centrarme. Sostuve con firmeza la carpeta de cuero negro que contenía mi arsenal de hechos. Caminé por la entrada de piedra, mis tacones bajos haciendo un sonido casi imperceptible. Pasé junto a un camarero con una bandeja de canapés. Nadie me prestó atención. Asumieron que yo era parte del personal, o quizás una pariente mayor que llegaba tarde. Esa invisibilidad, que una vez fue mi prisión como su sirvienta, ahora era mi camuflaje. Me detuve bajo el arco del jardín, justo cuando Valeria subía a un pequeño podio temporal cerca de la fuente. Levantó su copa de champán. El tintineo de una cuchara contra el cristal silenció los murmullos. «Queridos amigos, queridos socios», empezó, su voz vibrante de falso éxito. Un brindis por nuestro éxito y por esta casa, esta maravillosa casa que demuestra lo lejos que hemos llegado Ricardo y yo». Hizo un gesto amplio, abarcando el jardín, la piscina, la estructura de 2 pisos. Aunque algunos, añadió, y sus ojos me encontraron en la oscuridad del arco, prefieran estorbar en lugar de apoyar. La humillación pública, segunda parte. Pero esta vez yo estaba lista. Avancé con calma hacia la luz del jardín. La música pareció bajar de volumen. Las cabezas se giraron. Mi vestido color marfil contrastaba con su rojo chillón. Caminé hasta estar a unos metros de ella, la carpeta de cuero en mi mano izquierda. Los 30 invitados, la platea perfecta, me miraban con curiosidad. Ricardo me vio, y su rostro perdió el poco color que le quedaba. Se quedó paralizado. Valeria me miró con furia, su brindis interrumpido. «Buenas noches», dije, mi voz serena y clara, sin necesidad de gritar. «Disculpen la interrupción. Valeria, la casa es hermosa. Tienes razón». Hice una pausa dejando que el silencio se asentara. Valeria me miraba con impaciencia. «Pero olvidaste mencionar 2 o 3 cosas importantes sobre ella». Me dirigí a los invitados, pero mis ojos estaban fijos en ella. «Por ejemplo, olvidaste mencionar cómo la administras». Valeria intentó interrumpir. «Eugenia, no es el momento». Pero yo continué, abriendo mi carpeta. Saqué el primer documento, la prueba 2. «Primero», dije en voz alta, mostrando el sobre rojo del gobierno, «que casi la pierden. Olvidaste pagar $4.500 de impuestos prediales. Estaban a punto de embargarla». Los murmullos comenzaron instantáneamente. $4.500 no es una cifra que la gente exitosa olvida. Era el primer golpe directo a su credibilidad financiera. Pude ver a uno de los socios, un hombre mayor con un traje caro, fruncir el ceño. Ricardo cerró los ojos, como si eso pudiera hacerme desaparecer. Valeria estaba lívida. «¿Cómo te atreves? Eso es una mentira. Es un asunto privado». «Los embargos inminentes rara vez lo son», respondí fríamente. Y saqué el segundo documento. «Pero eso no es lo peor. Segundo», continué, mi voz subiendo un grado en autoridad. «Olvidaste mencionar cómo intentaron financiar esta fiesta». Sostuve en alto el PDF impreso del Banco Capital, la prueba 3, que intentaron sacar una hipoteca ilegal de $50.000 sobre esta casa. El silencio era total. Incluso la música se había detenido. «Una hipoteca», enfaticé, «falsificando mi firma». Ricardo soltó un sonido ahogado, un gemido. Ahora todos los ojos estaban sobre él. El arquitecto exitoso acababa de ser acusado de falsificación frente a sus nuevos socios. Su reputación se estaba desmoronando, Sninas. Tiempo real. «¡Estás loca!», gritó Valeria bajando del podio, su rostro rojo de furia. Ya no el rojo del vestido, sino el de la humillación. «Esta es mi casa. Tú no eres nadie. Estás senil. Largo de mi casa». Se abalanzó hacia mí, pero se detuvo cuando saqué el tercer y último documento. El más importante, el contrato de comodato, mi prueba 1. Y tercero, Valeria, el detalle más importante que olvidaste. La miré directamente, mi calma contra su histeria. «Que esta no es tu casa». Desplegué el contrato de 3 páginas. «Este es un contrato de comodato, un préstamo de uso gratuito. Yo compré esta casa. Yo pagué los $120.000 de enganche. Y ustedes 2 firmaron este documento». Señalé la cláusula 4. «Y este comodato, Valeria, venció hace exactamente 6 meses». Ella me miraba sin comprender.
su cerebro incapaz de procesar la legalidad frente a su fantasía. «Esos papeles son solo un formalismo», repitió, usando las mismas palabras que usó en mi cocina. «¿Verdad? ¿Ricardo? Diles». Pero Ricardo no podía hablar. «No, Valeria», dije, mi voz sonando más fuerte que su grito. «No es un formalismo. Es la ley. Y como el contrato venció, y como intentaron robarme y no pagaron los impuestos, ustedes son ocupantes precarios». Valeria soltó una carcajada histérica, rota. «Tú no puedes echarme. Llamaré a la policía». «No hace falta», dije con una sincronización perfecta, mirando hacia la entrada del jardín. «Ellos ya están aquí». Y justo en ese momento, la verdadera fiesta comenzó. Como si fuera una obra de teatro perfectamente coreografiada, el doctor Benavides entró en el jardín. No venía solo. Estaba flanqueado por un oficial de justicia con un maletín y los 2 guardias de seguridad privados que habíamos contratado. 2 hombres corpulentos con trajes oscuros y auriculares discretos. La platea de 30 invitados se abrió como el mar rojo. Valeria retrocedió, su arrogancia evaporándose, reemplazada por un miedo tangible. Ricardo, por su parte, se deslizó por la pared de la casa hasta quedar sentado en el césped, su rostro entre las manos. El doctor Benavides, con su seriedad de abogado, se dirigió primero a Ricardo, ignorando los gritos de Valeria. «Señor Ricardo Morales», dijo con voz potente, «le informo que, debido a la denuncia presentada por la señora Eugenia por intento de fraude y falsificación de su firma en la solicitud de crédito número 884-B del Banco Capital, el banco ha congelado todas sus cuentas conjuntas mientras se completa la investigación penal. Esta fue la primera consecuencia, la financiera. El dinero, la fuente de su estatus, había desaparecido oficialmente». Valeria se giró hacia Ricardo, incrédula. «¿Congeladas? ¿Qué hiciste?». Pero antes de que él pudiera responder, el oficial de justicia dio un paso al frente. Era un hombre delgado, con gafas, pero con una autoridad innegable. Abrió su maletín y sacó un documento con un sello oficial. «Valeria Ríos, Ricardo Morales», dijo con voz monótona. «Tengo aquí una orden de desalojo inmediata por ocupación precaria, incumplimiento de contrato de comodato y daños patrimoniales». Sostuvo la orden para que la vieran. «La segunda consecuencia, la patrimonial. La orden es de ejecución inmediata, basada en la gravedad del fraude», continuó el oficial. «Tienen 60 minutos para retirar sus efectos personales esenciales de la propiedad». Valeria miró al oficial, luego a mí, luego a sus invitados. «No pueden hacernos esto. Tenemos una fiesta. Esta gente», tartamudeó. El oficial no se inmutó. 60 minutos. A partir de ahora. Miró su reloj. Los 2 guardias de seguridad se movieron, uno hacia la puerta principal, el otro hacia la puerta trasera. El cerrajero, Martín, llegó puntualmente a las 8:30 p.m., tal como se lo había pedido. Pasó entre los invitados atónitos, cargando su caja de herramientas, y se dirigió directamente a la puerta principal. Los guardias le franquearon el paso. El sonido metálico de sus herramientas, trabajando en la cerradura principal, comenzó a oírse. Un sonido rítmico que marcaba el final de su reinado. Esta era la tercera consecuencia, la humillación reputacional. Estaban siendo desalojados y despojados de su autoridad frente a las mismas personas que intentaban impresionar. Los socios de Ricardo no necesitaron más. Empezaron a irse en silencio, uno por uno, algunos murmurando disculpas, otros sin siquiera mirar a Ricardo y Valeria. La fiesta de gala se había convertido en un funeral social. La reputación que tanto les costó construir, con mi dinero, se disolvió en menos de 15 minutos. El jardín, que estaba lleno de risas, ahora solo albergaba el sonido de las herramientas del cerrajero y los primeros sollozos de Valeria. Valeria corrió adentro de la casa, gritando incoherencias, pero los guardias de seguridad no la dejaron sola. La siguieron. Yo entré también, con el doctor Benavides. La vi en su dormitorio principal, arrancando sus vestidos de diseñador de los ganchos. «No tengo dónde meter esto», gritaba. El oficial de justicia, impasible, le señaló un rollo que había traído.
El protocolo permite el uso de bolsas de basura para efectos personales, señora. Y le entregó una. La imagen final de esa noche, la que se grabó en la mente de todos, fue la de Valeria, con su vestido rojo de gala, llorando de rabia, metiendo sus zapatos caros y sus bolsos, falsos y auténticos, en bolsas de basura negras y pesadas. Los guardias la escoltaban, asegurándose de que no rompiera nada. Ricardo seguía en el jardín, inmóvil, un monumento a la cobardía, mientras el último de sus socios se iba sin decirle adiós. Media hora después, el cerrajero terminó. Me entregó un juego de llaves nuevas. Todo listo, doña Eugenia. Los guardias sacaron a Valeria y Ricardo al jardín delantero, junto con una docena de bolsas de basura que contenían sus efectos personales esenciales. El auto nuevo de Valeria, el de los $50.000, estaba en la entrada, pero las llaves estaban en la casa, y la casa ahora estaba cerrada. Estaban en la calle. El doctor Benavides se acercó a mí mientras yo miraba la puerta recién cerrada. «Creo que nuestro trabajo aquí terminó, Eugenia». Asentí. Había sido quirúrgico. No hubo gritos de mi parte. No hubo insultos, solo hechos, solo contratos, solo consecuencias. La casa de 250 metros cuadrados estaba en silencio. La música se había ido. Los invitados se habían ido. La propiedad estaba recuperada. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Ricardo levantó la vista del césped. Sus ojos estaban vacíos. Valeria me vio, su rostro contraído por el odio, manchado de rímel y lágrimas. «Vas a pagar por esto, vieja bruja», siseó. Me detuve por un segundo. «No, Valeria», le dije con calma. «Ustedes ya pagaron. La cuenta está saldada». Y seguí caminando, dejando atrás el desastre que ellos habían creado, con el sonido de las nuevas llaves tintineando suavemente en mi mano. Pasó una semana antes de que el polvo legal se asentara. Una semana en la que me dediqué a purgar la casa. Contraté a una compañía de limpieza profunda, no para limpiar sus restos, sino para borrar su energía. Luego llamé a un agente inmobiliario. El lunes siguiente, 8 días después del desalojo, un letrero de «Se vende» colgaba en la entrada. La casa de 250 metros cuadrados, escenario de mi servidumbre y de su caída, estaba vacía, silenciosa y lista para ser liquidada. El capital que había invertido con $120.000, ahora con la plusvalía, se convertiría en el fondo de mi verdadera jubilación, una que no incluiría trapos de limpieza. Ese mismo lunes por la tarde, sonó el timbre de mi departamento. No fue el golpe arrogante de Valeria, sino un golpe suave, casi suplicante. Era Ricardo. Abrí la puerta. Se veía demacrado, con la barba de varios días y la misma ropa cara que usó en la fiesta, ahora arrugada y sucia. No dijo nada, solo me miró con los ojos rojos. La cobardía moral que vi en el restaurante se había transformado en una miseria abyecta. Había perdido su casa, su cuenta bancaria, sus socios y, evidentemente, el control que Valeria tenía sobre él. Dejé la puerta abierta y volví a mi sala. Él me siguió, deteniéndose en medio de mi alfombra. «Mamá», comenzó, su voz quebrándose. «Por favor». Valeria se fue con sus padres, los niños. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Observé el espectáculo con una calma quirúrgica. No sentí lástima. No sentí ira. Sentí el frío de una transacción completada. Había financiado su maestría de $85.000. Le había dado una casa de $120.000. Había invertido todo en un hombre que ahora no era nada sin mi chequera. No lo dejé terminar su discurso. «Espera aquí», le ordené. Fui a mi pequeño escritorio, el centro de comando desde donde había gestionado mi venganza. Saqué mi chequera personal. Él observaba cada movimiento, sus ojos brillando con una esperanza patética. ¿Creía que iba a rescatarlo? ¿Que le compraría otra casa? Firmé el cheque con mi trazo, habitual, firme y claro. Escribí el monto, $2.000, una cifra precisa. Lo suficiente para un comienzo, pero no lo suficiente para una vida cómoda. Un mensaje claro. Arranqué el cheque y me acerqué a él. Se lo extendí. Él lo tomó con manos temblorosas, como si fuera un salvavidas. «Mamá, yo...» tartamudeó. Lo interrumpí. Era hora de establecer las nuevas reglas, los nuevos límites, claros e inquebrantables. «Eso es para el depósito de un apartamento pequeño», le dije.
mi voz nivelada. Un estudio, tal vez. Un lugar que puedas pagar. Y es solo para ti. No para ella. No para tus deudas. Para ti. Dejé claro que esto era una separación, no una continuación de mi patrocinio. Mi apoyo financiero, Ricardo, terminó. Continué, mirándolo fijamente, obligándolo a sostener la mirada. Se acabaron los rescates, se acabaron los enganches. La maestría de $85,000 fue tu educación. La casa fue tu lujo. Ambos los desperdiciaste. Di un paso atrás. Mi tiempo como sirvienta también terminó. No volveré a limpiar el desorden de tu vida, ni literal ni figuradamente. No me llames para cuidar a tus hijos mientras buscas trabajo. No me llames para que te cocine. Esos días terminaron. Y finalmente, el punto más importante. Y mi silencio, Ricardo. Mi silencio de años mientras ella me humillaba. Y tú lo permitías. Ese silencio se terminó para siempre. Su rostro se contrajo. Tu vida con Valeria, le dije recordando sus gritos en la cocina. Es tu decisión, si quieres volver. Con una mujer que te obligó a cometer un delito, hazlo. Pero la pagarás tú, con tu dinero, con tu tiempo y con tu propia dignidad. La mía ya no está en la ecuación, ya no es negociable. Él miró el cheque de $2,000. Era una miseria comparado con lo que siempre le había dado. Era el precio de su libertad de mí y el precio de mi libertad de él. Lo entendió, asintió, incapaz de hablar. Se limpió la nariz con el dorso de su mano cara. «Mamá», susurró una última vez. «No», le dije. «Eugenia, llámame Eugenia». «Mamá», era la sirvienta. «Eugenia, es la dueña». Se dio la vuelta y salió de mi departamento. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo echándose fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Las siguientes semanas fueron una revelación. Mi rutina se transformó. Desperté, pero no para tomar un autobús a su casa. Desperté para ir a yoga. Contraté a un decorador, algo que siempre quise hacer, y renové mi propio departamento. Vendí los muebles viejos que me traían recuerdos de sus visitas. Compré una butaca de lectura de terciopelo verde y una lámpara de pie de latón. Mi apartamento dejó de ser un lugar de espera y se convirtió en un destino. El silencio ya no era soledad, era paz. La casa se vendió en menos de un mes, en una transacción rápida por el precio total. El mercado estaba alto. El dinero, una suma considerable, fue transferido a mis cuentas de inversión. La deuda de $4,500 de los impuestos se cobró de la venta y el resto, el límite 200, intento de fraude de $50,000. Era ahora el problema penal de Ricardo y Valeria, no el mío. Mi patrimonio no solo estaba seguro, había crecido. Había transformado su abuso en un activo financiero. Una tarde, estaba sentada en mi nueva butaca de terciopelo, leyendo un libro que no había tenido tiempo de abrir en un año. Mi teléfono vibró sobre la mesa auxiliar. No era Ricardo pidiendo más dinero. No era Valeria enviando amenazas. Era un recordatorio simple, automático, del calendario. Lo tomé. Y allí estaba, en la pantalla de bloqueo, la misma cita que desencadenó todo en la terraza real. La cita de la que Valeria se burló. La que me ordenó cancelar. La cámara de mi mente se enfocó en el texto. Cita. Dr. Velasco, cardiólogo. Mañana 10 AM. No era el Dr. Benavides. Era mi chequeo cardiológico anual. La cita que había pospuesto 3 veces en los últimos 6 meses, porque siempre había una emergencia. Los niños estaban enfermos. Valeria tenía un evento. Ricardo necesitaba que yo supervisara a los jardineros. Había estado posponiendo mi salud cardíaca para limpiar sus baños. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. El teléfono dejó de vibrar por el recordatorio y comenzó a sonar. Era un número local, el consultorio del Dr. Velasco. Buenas tardes. Llamamos para confirmar la cita de la señora Eugenia Morales, mañana a las 10 AM. Sostuve el teléfono. Sentí el sol de la tarde entrando por mi ventana limpia. Sentí la paz de mi hogar redecorado. Ya no había gritos. Ya no había demandas. Respiré hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, mi sonrisa fue genuina. Sí, buenos días. Confirmado. Allí estaré. Muchas gracias. Colgué el teléfono. Dejé el libro a un lado
y me serví una taza de té de jazmín, el caro, el que guardaba para ocasiones especiales. Miré a mi alrededor, a mi vida recuperada, a mi dignidad intacta. Valeria me gritó en ese restaurante con la cara roja de desprecio, que yo no servía para nada. Y mientras el vapor del té subía, me di cuenta de que tenía razón. Yo ya no servía para sus propósitos. Ahora, con mi patrimonio seguro, mi salud atendida y mi tiempo en mis manos, a mis 68 años, por fin solo sirvo para los míos.